Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. En este video hablaré acerca de la relación entre el amor y el guardar los mandamientos de Dios. Y ciertamente hay confusión en este tema. Y hay muchas personas que afirman que no hay necesidad de guardar los 10 mandamientos de Dios, porque el que ama a Dios y ama al prójimo como a sí mismo, está cumpliendo la ley. Y citan escrituras como Romanos 13:8 y Gálatas 5:14. Y esas escrituras por sí solas parecen apoyar su argumento. A continuación leeré de varios artículos escritos por el Dr. Thiel que se consiguen en la página de internet cockwriter.com. Y el primer artículo, fechado marzo 20 del 2011, el Dr. Thiel republicó algo que fue escrito por el Dr. Winnell de la Iglesia de Dios Viviente. Y que dice, la calidad más importante. La mayoría del pueblo de Dios comprende la importancia de guardar los mandamientos, el sábado, los días santos y las leyes dietéticas. También comprenden la importancia del gobierno, el diezmo, la fe y la vigilancia del cumplimiento de la profecía. Sin embargo, a veces en nuestro celo por obedecer las leyes de Dios, podemos pasar por alto algo que es aún más importante, la necesidad de desarrollar y ejercer el amor divino. Se nos dice en las Escrituras que sin el amor divino, todas estas cosas no serán nada. Y cita 1 capítulo 13, versos 1 al 3. Así que aquí está la escritura, la voy a leer y regresamos al artículo. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo el amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese de todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Y en esta gráfica subrayo la palabra amor que aparece 3 veces y que es la palabra Strong G26, que es la palabra agape. Ahora regreso al artículo. Aquí la palabra bíblica para amor, agape, se refiere a una preocupación desinteresada y extrovertida por los demás. En 1 Corintios 13, el apóstol Pablo afirma que el amor divino no busca su propio camino. Es tranquilo y no se provoca fácilmente, ni saca conclusiones precipitadas, ni asigna motivos, ni se sienta a juzgar a los demás. En cambio, el amor divino es misericordioso y perdonador, es positivo y se encuentra en lo que es correcto y verdadero. Nunca falla ni flaquea. El amor divino es el fruto más importante del Espíritu de Dios que debemos nutrir y cultivar si esperamos llegar a ser como nuestro Padre y nuestro hermano mayor Jesucristo. Dios es amor, de acuerdo a 1 capítulo 4, versos 8 y 16. Y hemos sido creados para llegar a ser como Él, y cita 1 capítulo 3, versos 1 al 3. Hagamos de este nuestro objetivo. Pidamos a Dios que nos ayude a aprender a amarlo y aprender a amar a los demás como Él lo hace, para que podamos desarrollar esa cualidad tan importante, el amor divino. Y la última frase es un comentario del Dr. Thiel acerca de este párrafo. El amor es de lo que realmente trata la Biblia y de eso se trata específicamente el verdadero cristianismo. Y bueno, desarrollar el amor divino debe ser nuestra prioridad. Y afirmamos y creemos eso dentro de la continuación de la Iglesia de Dios. Pero, irónicamente, todo otro tipo de religión cristiana, sea protestante, evangélica o católica romana, o los que hoy en día se llaman cristianos independientes,
Ellos también afirman, o muchos de ellos dicen que el objetivo principal de ellos es desarrollar el amor divino. Y no todos, pero muchos de ellos ven dos opciones concerniente al amor y los mandamientos. O uno toma el camino del amor de Dios o toma un camino legalista de guardar mandamientos. Y como dentro de la continuación de la Iglesia de Dios tenemos un celo por guardar las leyes de Dios, fácilmente muchos de ellos llegan a la conclusión que nosotros somos legalistas y por tanto estamos cerrados. Y aquí quiero hacer referencia a otro artículo que se titula ¿Fueron condenados los fariseos por guardar la ley de Dios? Y de acuerdo al manual bíblico de A-Ley, los fariseos eran los más numerosos e influyentes de las sectas religiosas de la época de Jesús. Eran legalistas estrictos. Defendían las escritas observancias de la letra y las formas de la ley y también de las tradiciones. Pero ¿es eso correcto? ¿De verdad ellos obedecían la ley de Dios o sencillamente las tradiciones de los hombres? En Mateo 3, versos 7 al 9, Juan el Bautista hace la primera mención de esta gente. Y dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y bueno, este testimonio es prácticamente negativo. Y en Mateo 5:20 Jesucristo también tiene una referencia negativa. Pues yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí es correcto mencionar este comentario del diccionario bíblico de Smith. El principio fundamental de los fariseos es que había una ley oral para completar y explicar la ley escrita dada a Moisés. Y curiosamente, los fariseos estaban muy preocupados era por guardar las tradiciones de los ancianos. Por ejemplo, en Mateo 15, versos 1 y 2, a pesar de que no existía ningún requisito bíblico para lavarse las manos antes de comer pan, a ellos les preocupaba muchísimo esa tradición. Miremos cómo Jesucristo les respondió. Y en este momento voy a cambiar y leeré de la nueva versión internacional. Y lo hago sencillamente porque me parece que es como más claro. Jesús contestó, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Algo más que Jesucristo dijo en ese momento es que invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y eso está en Marcos 7, verso 13. Y el punto es que Jesucristo llamó a los fariseos hipócritas muchas veces y está Mateo 15, verso 7. Mateo 16, verso 3, Mateo 22, verso 18 y otros lugares. Y la palabra griega hipócrita utilizaba significa un actor bajo un papel asumido. Y de acuerdo a Mateo 23, versos 25 al 27, ellos solamente querían verse en bien y no estaban interesados en practicar lo correcto. Y es que de acuerdo a Juan 12:43, ellos amaban más la alabanza de los hombres que hacer lo correcto ante Dios.
Y por eso en Mateo 23:28 Jesucristo los condena, ya que aunque ellos parecen justos, dentro estaban llenos de hipocresía y iniquidad. En pocas palabras, los fariseos estaban llenos de anarquía. Y pongo en pantalla el término anarquía, y es que no tiene, o sea, que tiene la ausencia de principios, la ausencia de reglas. Y Jesucristo prácticamente dijo que ellos estaban llenos de anarquía porque no guardaban la ley de Dios. Pero ante los hombres ellos pretendían ser personas justas. Ahora, regresando a hablar del término legalista, no es una palabra que se encuentra en la Biblia. Pero hay personas que dicen que los que guardan los mandamientos de Dios son personas legalistas. Y bueno, por un momento digamos que el legalismo significa guardar los 10 mandamientos. Y si eso fuera así, entonces los fariseos no calificarían para ser legalistas, ya que ellos constantemente violaban y justificaban violar los 10 mandamientos con las tradiciones de los hombres. Y cito Marcos 7:13, que dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Y cómo violaban los fariseos los 10 mandamientos? Primero, Jesucristo indicó que ellos no guardaban la ley, y eso lo puedes leer en Juan 7, verso 19. Pero hablemos de los mandamientos en específico. El primer mandamiento, de acuerdo a Lucas 7, verso 30, dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios. Esto califica como la violación del primer mandamiento. En Mateo 23:16 consideraban el oro más importante que el templo. Esto parece violar el segundo mandamiento. En Mateo 22, versos 15 al 16, en el verso 15 ellos estaban tramando de cómo iban a enredar a Jesucristo en sus palabras. Pero en el verso 16, de una manera hipócrita, dicen, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Esto es una violación del tercer mandamiento, ya que estaban tomando el nombre de Dios en vano. En Mateo 24:12, versos 10 al 14, alternativamente, aunque no lo voy a poner en pantalla, sería Marcos 3, versos 4 al 6. Ahí los fariseos conspiraron para asesinar a Jesucristo, ya que él había sanado a alguien en el día de descanso. Y primero que todo, hay que entender de que no está prohibido en la ley de Dios a ayudar a alguien en el día de descanso, pero de acuerdo a las tradiciones de ellos, lo era. Y es que ellos no admitían que era lícito hacer el bien en el día de descanso. Y bueno, puedes leer acerca de eso en los versos 10 al 14 de Mateo 12 que está en pantalla. Lo cierto es que esa acción de ellos constituye una violación del cuarto mandamiento. El quinto mandamiento, que tiene que ver con honrar al padre y la madre, bueno, hablamos de eso en Mateo 15, versos 3 al 6. Y ellos claramente violaban ese mandamiento. Ahora, si hablamos de mandamiento número 6, y aquí utilizo o cito Juan 11:57, 18 verso 3 y Juan 19:6, ellos formaron parte del grupo de los que conspiraron para asesinar a Jesucristo. Y de acuerdo a Marcos 15 versos 9 y 10, ellos lo hicieron por envidia. Ahora, en cuestión de el adulterio, Jesús sugirió que algunos cometieron adulterio mediante el divorcio. Y puedes leer detenidamente Mateo 19, versos 3 al 9. Y bueno, el adulterio es una violación del séptimo mandamiento. El siguiente, que tiene que ver con robar, si miramos a Mateo 23, verso 14, Jesús también debe entender que robaban a las viudas. Concerniente al noveno mandamiento, Mateo 22, versos 15 al 18, deja claro que ellos no eran sinceros y que a veces daban falsos testimonios. Y es que si los fariseos realmente sintieran que Jesús era veraz y enseñaba el verdadero camino a Dios, no habrían conspirado para asesinarle.
Además, parece que ellos en Hechos 6:13 levantaron falsos testigos contra Esteban y este mismo grupo en Mateo 27 versos 62 y Mateo 28 versos 12 y 13, ellos participaron en difundir la mentira de que el cuerpo de Jesús fue robado. Y finalmente, hablando del 10.º mandamiento, podemos mirar Lucas 11, verso 39 y Lucas 16, verso 14. Habla de que los fariseos, bueno, tenían avaricia y que eran amantes del dinero. El punto es que la escritura afirma o implica que los fariseos de una u otra forma violaban los 10 mandamientos. Y si miramos a Lucas capítulo 5, verso 30, vemos que los fariseos se quejaban porque los discípulos compartían junto con los publicanos y los pecadores. Y nuevamente, estos actos de Jesús y los discípulos no era una violación de los 10 mandamientos. Ahora, no todos los fariseos eran de esas personas. En Juan capítulo 3 versos 1 al 4, uno trató de aprender de Jesucristo. Es más, en Lucas 13:31, algunos de ellos trataron de ayudarle. Y de acuerdo a Hechos capítulo 15 verso 5, algunos de ellos terminaron creyendo. Desafortunadamente la mayoría de ellos no podían ver sus pecados y no se arrepentían. Y lo importante de todo esto es que Jesús los condenó por pretender guardar la ley de Dios y por violarla. Y una vez más pongo en pantalla Mateo 23, verso 28. Ahora, en nuestros tiempos el término fariseo en algunos círculos religiosos se utiliza para describir a alguien quien es moralista o quien guarda la ley de Dios. Y el término correctamente puede aplicarse a alguien quien se cree moralista. Y aquí cito Lucas 18, versos 10 al 14. Y dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo en todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero el término fariseo no está apropiadamente aplicado a alguien que cree en Dios y trata de obedecer sus leyes como lo hizo Jesús. Y leo Juan 15, verso 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En resumen, trata de argumentar que Dios criticó a los fariseos por ser legalistas, o sea, alguien que sigue las leyes de Dios al pie de la letra. Bueno, eso es totalmente falso, porque si el término legalista se utiliza en esa manera, esa definición no le hubiera aplicado a ellos. Ahora, en este momento quiero hablar de un tercer artículo y ese se titula ¿Fue el mandamiento de amar el único mandamiento? Y bueno, en el pasado he hablado de que la fe es la que nos salva y no son obras. Y con eso cito Efesios capítulo 2 versos 8 y 9. Pero Santiago 2 versos 17 al 18 nos deja bien claro que la fe debe ser una fe que tiene obras. Y por lo general, todas las ramas de cristianidad, sea protestante o católica, adventista, evangélica, testigos de Jehová, están de acuerdo con las dos cosas que dije concerniente a estos dos versos. Donde no hay un acuerdo es concerniente a esas obras. Y bueno, la gran mayoría van a decir que el amar es el único mandamiento que Dios requiere. Por tanto, uno puede concluir que son obras de amor. Y es muy importante obedecerle a Dios, ya que de acuerdo a Hechos capítulo 5, verso 32,
Dios le da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen a Él. Y Romanos 8, versos 14 al 17 dice bien claramente que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. El verso 15 dice que nosotros somos adoptados, o sea, nos convertimos hijos de Dios a través de ese Espíritu. Y el verso 17, como somos hijos, entonces por lo tanto nos volvemos herederos y seremos glorificados con Él. Y dentro de la continuación de la Iglesia de Dios, afirmamos y somos celosos en guardar las leyes de Dios, y eso incluye todos los 10 mandamientos. Y bueno, guardamos las fiestas del Señor, pagamos nuestros diezmos y nos sometemos ante el gobierno dentro del cuerpo de Cristo. Pero ¿son esas cosas necesarias? Al fin y al cabo, una escritura que dice en Romanos 13, verso 8, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y es que hay personas que sugieren que cuando Juan en particular escribió sobre los mandamientos, que solo él se refería a amarse los unos a los otros. Y utilizan este verso, Primera de Juan, capítulo 3, verso 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. También citan 1 de Juan 4:21, y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y también leo 1 de Juan capítulo 5, verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y esto está de acuerdo con lo que Pablo dijo en Romanos 13, versos 8 y 10, que acabo de leer 8. Y vuelvo a leer, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resuma: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y por último, leo Santiago 2, versos 8 al 11. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y bueno, todas estas escrituras concuerdan y esencialmente dicen lo mismo. Y he puesto de pantalla otra vez las primeras 3 versos porque el énfasis es en amarse los unos a los otros. Y basados en estos versos, muchos llegan a esta conclusión: el nuevo mandamiento es superior a los antiguos mandamientos. Y es que el nuevo mandamiento incluye todos los otros mandamientos. Pero el problema o la incompatibilidad está es en el mandamiento número 4. Y lo leo en Éxodos capítulo 20, versos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Eterno tu Dios. No hagáis en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. Y bueno, el argumento es que tiene que ver esto con amar al hermano. Y por lo tanto, llegan a la conclusión de que este es un mandamiento para los judíos y que de una u otra manera no aplica para los cristianos de hoy en día, o que si aplica algo es el día del Señor, o sea, los domingos. Porque pues la teoría es que Jesucristo resucitó el domingo, pero pues obviamente eso es una mentira.
a que Él resucita es en su día. Y ese es el día de descanso, y eso lo afirmó Él en Marcos 2, verso 28. Y una vez más, pongo en pantalla estos tres versos. El último verso afirma que las personas que aman a los hijos de Dios son los mismos que aman a Dios y por lo tanto guardan sus mandamientos. A continuación voy a argumentar que Juan, el autor de estos versos, él creía y practicaba los 10 mandamientos. Y por tanto argumentaré que aquellos que aman a Dios guardan sus 10 mandamientos, de la misma manera que Juan lo hacía. Entonces, Juan obviamente creía en el primer mandamiento, y con eso leo Primera de Juan capítulo 2 verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es muy compatible con no tendrás dioses ajenos delante de mí. Además, él también escribió Apocalipsis y en el capítulo 14, verso 9, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios. Ahora, hablando del segundo mandamiento que se encuentra en Éxodos capítulo 20 versos 4 al 5, Juan escribió esto en Primera de Juan capítulo 5 verso 21. Hijos, guardaos de los ídolos. Y en Apocalipsis 2 verso 14, cuando critica a los que tienen la doctrina de Balán y que enseñan a comer cosas sacrificadas a ídolos. Y en el verso 20 hay una referencia similar, y en el capítulo 9, verso 20, critica bien claramente a los que adoran a imágenes. Ahora, pasando al mandamiento número 3, y la referencia es de Éxodos 20, verso 7, y que dice, no tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano. Bueno, concerniente a esto, primera de Juan, capítulo 2, verso 22, dice que ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y ahora paso al cuarto mandamiento, que la referencia es Éxodo 20, versos 8 al 11. Y miremos qué escrituras Juan tiene concerniente a ese mandamiento. Primera Juan capítulo 6, verso 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum, y está hablando de Jesucristo. ¿Y cuál es la conexión? Bueno, Lucas capítulo 4, verso 16 dice, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Para entender la importancia aquí debemos entender el contexto cultural. En el contexto moderno, dentro de la cristianidad tradicional, si uno le pregunta a alguien, ¿fuiste a la iglesia? Se asume en la mayoría de los casos de que hubo un servicio en la iglesia y que ese servicio fue o un domingo o un miércoles. Y digo miércoles porque, bueno, sé de muchas organizaciones que tienen servicios los miércoles. Claro, la gran mayoría de participantes solo acuden los domingos. Y si alguien dice algo como, esta semana voy a ir a la iglesia, o la semana pasada estuve en la iglesia, sin más contexto fuera de eso, automáticamente eso significa que la persona o va a estar en el servicio del domingo o fue o estuvo presente en el domingo pasado. Y si se dice que la persona habló o predicó, al menos que haya habido una actividad extracurricular, se asume automáticamente que ese servicio se hizo un domingo. Bueno, en el contexto en el tiempo de Cristo, y es más, hoy en día los judíos, ellos no tienen servicios los miércoles o cualquier otro día, pero sí los tienen, sea el viernes después de la caída del sol o los sábados por la mañana. Cuando leemos Juan 6:59, estas cosas dijo en la sinagoga, y aunque no lo dice ahí, podemos decir que durante el día de descanso, Jesucristo enseñó en la sinagoga en Capernaum.
Y así como un cristiano de cristianidad tradicional, quien es devoto, esa persona se congregará en alguna iglesia el día domingo. Bueno, Jesucristo era devoto y él no fallaba a ir en la sinagoga los días de descanso. Por eso Lucas 4:16 dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y es bien claro, su costumbre era ir en la sinagoga el día de reposo. Y Juan tenía este conocimiento bien claro acerca de esta práctica de Jesucristo. Y ese mismo Juan, en primera de Juan, capítulo 2, verso 6, escribió, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora, ¿por qué Jesucristo tenía esa costumbre? Bueno, si miramos a Levíticos 23, verso 3, nos damos de cuenta que ese día era ordenada una santa convocación. Por eso, Marcos 6:2, llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y vemos algo similar en Lucas 4:16. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Lucas 6:16 prácticamente dice lo mismo. Y en Lucas 13:10, al igual que Lucas 4:31, nos deja bien claro que él enseñaba en las sinagogas el día de reposo. E inclusive Pablo, él enseñó que debemos ser imitadores de Cristo, y eso incluye esta práctica. Por eso en Hechos 17:2, él la seguía. Y dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ahora, temprano comenté que, bueno, a Jesucristo lo criticaron por haber hecho bien en el día de descanso. Y si ese día de la semana iba a parar o cesar de ser un día santificado, o que se iba a volver como un día común y corriente, cuando criticaron a Jesucristo, ese hubiese sido un buen momento para argumentar o hablar acerca de ese cambio. Pero de acuerdo a Mateo 12:12 o Lucas 6:9 o Lucas 14:5, él lo único que saca a recalcar es que es lícito hacer bien en el día de descanso. Y en vez de decir que ese día iba a cesar de ser un día santo, si algo en Marcos 2 versos 27 al 28 y Mateo 12:8, Jesús les recordó o nos recordó que el día de descanso es su día, porque Él descansó en ese día después de haber completado los 6 días de creación. Y bueno, podemos verificar eso en Génesis 2, verso 3 y Éxodo 20, verso 11. Y en Isaías 58, verso 13 dice, y retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Eterno. Y esta escritura que estoy leyendo es importante porque nos enseña cómo guardar ese día. Y continúo, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Ahora, hay personas que argumentan que los 10 mandamientos y con eso incluyendo el día de descanso, ese mandamiento fue clavado en la cruz. Y si eso fuera verdad, cuando el Espíritu Santo inspiró a Lucas a escribir el capítulo 23, verso 56, y que dice, y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Y una vez más, es cierto que Lucas escribió eso, pero él lo hizo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y no fue un accidente, porque una escritura que he utilizado mucho en el pasado, que se llama Salmos 12, versos 6 al 7, dice, las palabras del Eterno son palabras limpias, como plata refinada en el horno de la tierra, purificada 7 veces. Y el verso 7 dice que esas palabras van a ser conservadas para siempre. Y lo importante de esto es que después de la muerte de Jesucristo, el Espíritu Santo inspiró al escritor a reafirmar que descansar en el día de descanso o reposo
es de acuerdo al mandamiento. Y el tema es tan delicado que de acuerdo a Mateo 24, versos 20 al 21, los cristianos presentes debemos en nuestras oraciones pedirle al Señor que cuando recibamos la orden de escapar y que es un evento venidero, debemos pedirle que, bueno, que no suceda en el invierno porque, bueno, es que correr y huir con frío es demasiado duro. Y si está haciendo mucho frío es casi imposible y es peligroso. Pero también debemos pedir que no suceda en un día de descanso o un día de reposo. Y una vez más voy a hablar acerca del invierno. En países tropicales, cuando pensamos en invierno, pensamos es en lluvia. Pero en Judea, en tiempos de invierno, hay días que la temperatura baja a 0 grados. Y bueno, en resumen, los primeros cristianos, tanto judíos como comunidades gentiles, guardaban el día de descanso. Y no voy a entrar en detalles, pero si quieres más información, tenemos un libro titulado Los 10 Mandamientos que puedes descargar y no tiene ningún costo. También puedes leer algo de esa historia en la continuación de la historia de la Iglesia de Dios. Y bueno, obviamente me tomé mucho tiempo en el cuarto mandamiento porque hay mucha controversia acerca de este mandamiento y hemos cubierto el asunto en otros videos. Por eso me profundicé hasta cierto punto, pero ya continúo y ahora voy a hablar del quinto mandamiento. Y es que estoy argumentando que Juan, quien fue el que escribió Primera de Juan capítulo 5 verso 2, cuando él escribió la última frasecita que dice, y guardamos sus mandamientos, él se estaba refiriendo a los 10 mandamientos y él mismo los cumplía y creía en ellos. Y esta escritura en particular está diciendo que el que ama a Dios guarda sus mandamientos y que cuando eso sucede estamos amando a los hijos de Dios, o sea, a nuestros hermanos. Y este verso nos quiere dar a entender que es imposible amar a Dios si uno no guarda sus mandamientos. Por lo tanto, si uno no guarda los mandamientos, es imposible amar al hermano. Por tanto, definir qué mandamientos Dios acepta como verdaderos mandamientos es un tema muy delicado. Y con esto dicho, voy al mandamiento número 5. Y que en Éxodo 20, verso 12, dice, honra a tu padre y a tu madre. Y con esto leo Primera de Juan capítulo 3, verso 1. Mirad cuál el amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora sigamos al sexto mandamiento. En Éxodo capítulo 20, verso 30, no matarás. Juan en primera de Juan capítulo 3, verso 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Al igual en Apocalipsis 21, verso 8, de los homicidas dice que tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y concerniente el reino de los cielos en Apocalipsis 22:15, él dice que ellos estarán fuera. Y nos movemos ahora al séptimo mandamiento, Éxodo 20, verso 14, no cometerás adulterio. En primera de Juan, capítulo 2, verso 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y en Apocalipsis 21, verso 8, los condena. Igual los fornicarios tendrán parte en la segunda muerte. Y una vez más ellos estarán fuera de la ciudad de Dios. Apocalipsis 22, verso 15. Ahora, concerniente al mandamiento de no hurtar en Éxodos 20:15, una referencia de Juan es en Apocalipsis capítulo 9, verso 21, donde dice, y no se arrepintieron ni de sus hurtos. Y leo a primera de Juan capítulo 3, verso 17. Y es que es claro que Juan estaba en contra de hurtar, pero parece que él va mucho más allá. Y el verso dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón,
cómo mora el amor de Dios en él. Ahora, hablemos del noveno mandamiento que dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y se encuentra en Éxodo 20, verso 16. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 4, Juan escribió, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y aquí, bueno, estamos hablando de los mandamientos de Dios. Y personas que afirman ser cristianos, los hay por montones. Y afirman tener una relación personal con Dios. E inclusive muchos de ellos, concerniente los 10 mandamientos, no se atreven a decir que los 10 mandamientos son malos. Hay los que afirman que son buenos. Pero de ahí de tomar la decisión de aplicarlos día a día, o sea, cada día toman la decisión de seguirlos, al igual que enseñar a otros a seguir esos mandamientos, ahí hay una desconexión. Y es que muchas personas argumentan de que ellos reconocen que son pecadores. Y estoy haciendo referencia a Lucas 18, versos 9 al 14, con énfasis en el verso 13. Es más, el verso 14 dice que se desciende a su casa justificado. Y esa palabra en griego es la 1344 y que es prácticamente justo o inocente. O sea que esta persona es perdonada. Y ese es un paso muy importante. Pero esas mismas personas agarran a Romanos 13, verso 8, y ellos dicen, bueno, yo también amo a mi hermano. Y como dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces ellos siguen la lógica que el que ha cumplido la ley obedece a Dios. Y el que obedece a Dios recibe su Espíritu Santo. Y por tanto, ellos concluyen que es que seguir la ley de amor de Dios y no los 10 mandamientos, y eso incluye no seguir el cuarto mandamiento. Pero hay un error en su lógica. En Primera de Juan capítulo 5 verso 2, Dios es bien claro en qué condición debemos cumplir para poder saber si de verdad amamos al prójimo. Y esa condición es cuando primero amamos a Dios. Y es imposible amar a Dios si no se guarda sus mandamientos. Y si el mensaje no está claro en el verso 3, Él define el amor de nosotros hacia Él es que guardemos sus mandamientos. Entonces, regreso a esta gráfica donde tengo Romanos 13, verso 8 y Lucas 18, versos 13 y 14. Si tomamos estas dos escrituras y ignoramos la otra, fácilmente podemos llegar a una conclusión errónea. Y ahora regreso donde presento la escritura de Primera de Juan capítulo 2 verso 4 y la leo de nuevo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y hoy en día muchas personas, algunos conscientes y otros inconscientemente, caen en esta mentira. Ahora, concerniente a los mentirosos, Apocalipsis 21, verso 8, que está escrito por Juan, dice, todos los mentirosos tendrán su parte en la segunda muerte. Y una vez más, Apocalipsis 21, verso 15 dice que ellos no van a ser permitidos dentro de la ciudad de Dios. Y finalmente llegó al mandamiento número 10 en Éxodo capítulo 20, verso 17. Y relacionado a esto, Juan escribe en Primera de Juan capítulo 2, verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y recuerden que Juan escribió en Apocalipsis 22, verso 14, y leo de la Reina Valera Gómez. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Y en Primera de Juan capítulo 2 versos 3 al 6 dice, y en esto sabemos nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra,
En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En conclusión, cuando Juan escribió sobre los mandamientos en plural, él se refería a los 10 mandamientos. Y cuando escribió de mandamiento en singular, se refería al amor. Pero una vez más, Primera de Juan capítulo 5, verso 2, vincula el amor con guardar sus mandamientos. Ahora, Pablo escribió Romanos 13, versos 8 al 10. Verso 8, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y brinco al verso 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Y cuando leemos estos versos tenemos que ser cuidadosos de no cometer el error y pensar que el amor que se describe en estos versos está desconectado de guardar los 10 mandamientos. Es más, el verso 9 comienza a listar algunos de ellos. Y por eso tiene sentido que Jesucristo haya dicho en Juan 14, verso 15, y me amáis, guardad mis mandamientos. Y en Juan 15, 10, si guardéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Una vez más vincula el amor a guardar los mandamientos de Dios. Y continúa, así como yo, Jesucristo mismo lo hizo, he guardado los mandamientos de mi Padre. Y si Jesucristo guardó los mandamientos de su Padre, nosotros deberíamos hacer lo mismo porque al fin y al cabo debemos caminar como Él lo hizo. Y porque Jesucristo guardó esos mandamientos, Él afirmó y permanezco en su amor. Y es que una vez más es imposible amar a Dios y por tanto amar al prójimo de la manera que Dios requiere si uno no guarda los mandamientos de Dios. Este video está basado en 3 artículos publicados por el Dr. Thiel en la página de internet Cockwriter. El primero se llama Dr. Willen, la cualidad más importante. El segundo fue el mandamiento de amar, el único mandamiento. Y el tercero, fueron condenados los fariseos por guardar la ley de Dios. Gracias por su tiempo.